En el frío invierno ruso de 1957, un grupo de estudiantes soviéticos decidió aventurarse en las profundidades heladas del Ural. Su objetivo era recoger datos climáticos e históricos para un proyecto académico, más su verdadera misión era escapar de la rutina y experimentar con una vida fuera del camino normal. O tal vez era apenas una tentativa de desafiar seus propios límites humanos. O grupo decidió ir ao longo das montanas que se extendían en seu camino. E logo estaban perdidos. A neve caía como un veu pesado sobre as coisas, ocultando cualquier rota de saída. A noite, o frío era tão intenso que podía cortar a pele do rosto dos homens. Eles caminaran durante horas, suas pasadas invisíveis sopa neve. Naquela noite, algo fora das normas comecou a se facer sentir. As relatos de sons estranos e movimentos viscosos na escuridao, como unha sombra indescritível que dancaba en cada canto veicio do bosque. Eles sentira tremor, mas nao había sinal de terremoto. Uma sensacao oase mística permeou a atmósfera. Había unha presenca espectral, invisível, sempre rondando ao redor deles. Eles acamparan para o día seguinte como sentimentos confusos de medo e excitacao. O amanecer trouxe apenas máis neve pesada e ventos misteriosamente intensos que os empurraban constantemente en direcoes diferentes, nao LHES dando tempo ou espaco suficiente para encontrar o camino de volta. A tarde, eles encontraran unha rocha chamada de Atlov Peak. Acredítase que, tentando descobrir cual era a verdadeira natureza da ameaca que os perseguía, decidiranse refugiar en seu abrigo natural neste ponto isolado. Mas esa escola probou ser fatal. Desde aquela noite, nao foran máis vistos. A investigación oficial foi ineficaz e suspeita de traicao. As teorías variaran, ataque de vampiros. Ou besteirol extraterrestre, tudo era posible. E así continuou o misterio, como apenas poucos documentos confiáveis sobre o que realmente aconteceu. O incidente do paso de Atlov continúa sendo unha das maiores encruciladas da historia moderna, deixando moitas preguntas sen resposta. Os corpos dos jóvens foran encontrados día depois deles teremse perdido, mas nada além de roupas e equipamento restaran para ajudar a descifrar o misterio. Después de su caída en las nieves, el grupo decidió perseguir una llama que les había parecido aparecer entre los escombros del bosque. Como si fuera un guiño celestial, la llama se movía lentamente a través de los árboles, guiarlos hacia lo desconocido. La neblina era cada vez más densa. Y sus voces suaves y desesperadas quedaban atrapadas en el viento. El día terminó y las noches estaban acompañadas de una oscuridad que parecía ser un continuo esfuerzo para la vida. Mientras dormían al borde del bosque, alguien encontró una tumba bajo las hojas heladas, una crema blanca con letras negras en el suelo, HP, 192. 1923, muerta por accidente. La frase se arrancaba la paz de cualquier espíritu sobreviviente que estuviera presentándose a ellos. A medida que avanzaban por las lúgubres noches, comenzaron a ocurrir extrañas coincidencias. Las luces de las linternas se reflejaban en el rostro de una figura desconocida, siempre al otro lado del camino y siempre a su derecha. La comida parecía desaparecerse sola, dejando solo el polvo de los platos vacíos y un olor que nada tenía que ver con las verduras o el pan. Una noche, mientras intentaban cruzar una charca helada, Nikita cayó al agua. Aún tiritando del frío y luchando para mantener su equilibrio, la nieve se elevaba y caía sobre él de repente. Cuando salió del agua, tenía un granito de hielo en el cabello que brillaba con la luz de las luces parpadeantes. A medida que avanzaban hacia el este, comenzaron a notar una presencia
Extraña alrededor suyo, algo parecía estar vigilando sus pasos y moviéndose. Moviéndose detrás de ellos. Una vez estuvieron fuera del bosque, la nieve empezó a hundirse bajo sus pies, llegando hasta la cintura de los caminantes. Cuando finalmente encontraron un lugar para establecer su campamento, vieron que el cielo estaba lleno de estrellas y que todas parecían estar gritándoles. La noche que siguió fue una tormenta de nieve, a la cual nadie se atrevía a salir a buscar ayuda. La comida se había ido de manera misteriosa y las luces parpadeantes los perseguían en el camino de vuelta al campamento. Al amanecer, encontraron un cadáver arrinconado contra una roca cerca del río. En su cuello estaba un agujero perfectamente redondo. El día siguiente estuvo marcado por la descarga de más muertes. Los cuerpos estaban sin signos vitales y las marcas en sus caras eran como si fueran pintadas, no heridas ni huellas de lucha. Los hombres que quedaban fueron perseguidos por los fantasmas del bosque, criaturas sobrenaturales o simples sombras desatendidas, siempre a su derecha y que parecían ser el guiño del viento sobre los huesos fríos. El sol se puso, y con él la vida de los supervivientes. En las profundidades del bosque, un rugido inaudible resonó en su dirección, un rugido de bestia, y al otro lado del río se encontraba un enorme animal que no parecía humano. El terror lo inundó todo y cada uno de ellos intentó huir con todos sus poderes hasta que cayeron de rodillas bajo los pies de la bestia, una figura sombría y gigantesca como el mismísimo diablo. El final es oscuro, silencioso y sin esperanza. La única luz que veían era una chispa inexistente en su campo de visión y un rostro destruido que los observaba con ojos fijos desde la oscuridad. El paso de Atlop se tornó un infierno mortal, donde el miedo los atrapó mientras las sombras crecían y la noche nunca terminaba. Y así fueron asesinados en un despejado bosque de nieve, rodeados por lo que parecía ser una muerte sin fin. A medida que el grupo de estudiantes rusos se aventuraba por las montañas Uralik en noviembre, su entusiasmo iba creciendo junto con las horas de viaje. Los relatos de experiencias raras y leyendas sobrenaturales sobre esos lugares les habían cautivado. El cielo estaba lleno de estrellas brillantes que parecían danzar alrededor de ellos, iluminando cada paso como si fuera la veloz marcha del tiempo. Sin embargo, el tranquilo ambiente fue interrumpido por los primeros signos de fatiga y la necesidad de detenerse para hacer descanso. En una noche lluviosa, mientras trataban de reconectar con su entorno alrededor de un pequeño fuego que habían creado en el frío helado, la oscuridad se tornó más profunda. El aire estaba cargado de un hielo gélido. Y cada respiración era un esfuerzo agotador. La temperatura comenzó a disminuir con rapidez, acelerando su ritmo mientras buscaban un lugar seguro para pasar la noche. Unos minutos después del toque de queda, una figura se movió silenciosamente en el norte. El grupo no notó nada antes de que un sonido distinto, algo entre un chillido y un rugido, rompiera su pax nocturna. La presencia de una criatura desconocida o un fenómeno sobrenatural parecía haberse materializado ante ellos. No hubo tiempo para el miedo, la figura avanzaba con sigilo hacia el campamento. El primer individuo que se atrevió a moverse no tuvo éxito, ya que quedó atrapado en el suelo por una fuerza desconocida. La escena fue de terror y confusión mientras otros intentaban huir. El grupo trató de reunirse para encontrar un medio de escape o luchar contra la amenaza, pero cada uno parecía más débil, sus movimientos lentos y atorados en un mundo ajeno al suyo. Las palabras se volvieron un lío entre el terror y la necesidad de sobrevivir. La noche fue una constante marea de pánico, desesperación y desconcierto mientras cada miembro del grupo cayó víctima de las circunstancias o a mano
manos de lo inexplorado que acechaba en la noche. Los cuerpos se acumularon. Acumularon alrededor del pequeño fuego, como testigos silenciosos de un día. Día atroz que terminaría con una muerte masiva y sin sentido. A medida que el día llegaba, más cuerpos fueron encontrados aislados, cada uno con rasgos marcadamente distintivos. El grupo parecía haber sido objeto de una redada macabra, su destino aún escondido en la oscuridad del bosque. Algunos miembros del equipo sobrevivieron y escaparon, pero sin poder contar toda la historia, quedando como la única prueba tangible de las sombras que asaltaron el camino de Atlov. Desde entonces, los montañas uralicas se volvieron un lugar de terror perpetuo para aquellos que decidían explorarlos. Los lugareños guardaban silencio sobre lo ocurrido en esas montañas inexploradas, y nadie ha vuelto a mencionar el nombre del grupo o los hechos que transcurrieron allí. Allí. Todo quedó enterrado bajo la nieve de las noches más frías y oscuras. En medio de la noche oscura, el grupo de estudiantes se encontraba en un viaje clandestino por los bosques helados del Ural, buscando aventura y misterio detrás de cada curva y cueva que les parecía desconocida. La luna oculta era una silueta vacía sobre la tierra cubierta de nieve fina que los alumnos temblorosos intentaban cubrir con su ropa. Los sonidos del bosque serían tan espeluznantes como el frío que las mantendría inmóviles. Sus voces apenas alcanzadas por las ráfagas de viento. Los pasos se hicieron más agitados a medida que se acercaban al cruce donde debían continuar. Pero algo no iba bien desde hacía tiempo. Ya era de día cuando el equipo comenzó a experimentar una serie de desaparecimientos. El primero fue el de Petrov, un estudiante con problemas. Problemas de ansiedad que parecía incapaz de mantenerse en pie contra la bruma gélida. Ya sin nadie más, los otros miembros del grupo se dirigieron hacia el norte. Norte siguiendo una supuesta ruta marcada por un mapa desaparecido. La nieve y el viento eran sus únicos guías. Algunos mencionaron que algo parecía estar vigilando su marcha desde la oscuridad, una presencia maligna. Maligna o algo más. Cuando llegaron al final del sendero, se toparon con un claro de paja cubierto por una fina capa de nieve. El grupo se detuvo para recoger agua y comer los panes de trigo que traían en sus mochilas. Era allí donde ocurrió lo inesperado. Algunos miembros del equipo comenzaron a desvanecerse, su piel blanquecina como un huevo cocido y sus ojos llenos de miedo. Al finalizar la noche, solo quedaban dos cuerpos en pie, Sherbak y Kroll. Kroll, ambos con heridas desconcertantes que no podían ser atendidas en el campo. La falta de oxígeno y sufrimiento crónico fueron tan extenuantes que no pudieron resistir más tiempo. Las autoridades llegaron a la conclusión del accidente como un simple error. Error de orientación, pero las criaturas mitológicas rusas se convirtieron en el principal sospechoso. Los investigadores encontraron evidencia contradictoria, huellas indiscutibles de animales y huellas que no podían ser explicadas. El grupo había llegado a su fin sin un solo cuerpo completo, cada uno con una historia diferente enterrada bajo la nieve del Ural. La mitología rusa hablaba de criaturas sobrenaturales como el man, un lobo gigante, y el krasnovid, una serpiente voladora. En una nota cósmica, los investigadores no encontraron nada en términos de tecnología o herramientas, solo un mapa de papel rotoso con las coordenadas del lugar donde se habían topado. Algunos incluso atribuyeron la desaparición a una especie mítica que solo los hombres más aventureros podrían imaginar. A medida que el mundo se encargó de limpiar el incidente, quedaba algo más que la nieve helada, historias que no podían ser recompasadas. Las sombras del grupo de jóvenes habían desaparecido, pero las leyendas a su alrededor seguían vivas y bien, como si el destino de los Dyatlov siguió su propio camino en el frío misterioso de Siberia.
En el silencio de las noches silvestres, 5 jóvenes estudiantes rusos se perdieron en los altísimos. Sus nombres fueron Igor Dyatlov, Yuri Kosogorov, Alexander Krivonushkin, Leonid Urzumov e Ilya Popov. Eran un grupo heterogéneo con diferentes motivaciones para el viaje. Algunos estudiaban geología, mientras que otros planeaban seguir las tradiciones de sus familias. El frío comenzó a hacerse sentir desde la tarde del 27 de febrero de 1959. Los jóvenes se abrigaron lo mejor posible con capas de ropa adquiridas al principio del viaje y mantenedores de calor. Pero el día llegó a su fin sin que ninguno de ellos encontrara una ruta hacia un refugio o hogar. En la oscuridad, sus voces parecieron resonar en las profundidades heladas. Cada palabra apenas audible sobre el ruido constante del viento y el crujido de los árboles. Estaban aterrados por lo desconocido que rodeaba su pequeño círculo de supervivientes. Los padres y amigos no supieron nada de ellos en días que parecían eternos, cada noche trazando más profundo un camino de penumbra. De repente, la luz de una vela iluminó el camino del grupo, alumbrándolos con un destello de esperanza. Un hombre, probablemente un cazador local, apareció caminando a través de las brumas, ofreciendo ayuda y calidez. Su nombre era Boris Yurevich Slobodinov. A medida que avanzaban por los Alpes rusos, la historia cambió radicalmente. En lugar del apoyo esperado, el grupo comenzó a experimentar una serie de misteriosos acontecimientos que no podían atribuirse a ninguna causa natural. Una figura impredecible apareció y desapareció sin dejar rastro. Los jóvenes fueron incapaces de mantener su conversación por más de un minuto antes que la voz del cazador interrumpiera. Un día, mientras exploraban las cumbres con Slobodinov a su lado, el grupo descubrió una especie de estallido sónico en el cielo. El ruido parecía provenir de lo profundo, un tono agudo que resonaba como si la tierra misma se abriera para ellos. Durante el viaje de regreso, las cosas se volvieron cada vez más surrealistas. Los estudiantes fueron encontrados con signos de violencia en sus cuerpos, pero no parecían haber sido sujetados a través del uso de armas. Algunos mostraban marcas inexplicables y heridas que no podían ser atribuidas a un conflicto físico. Había manchas visibles en los tejidos con los que se vestían, una mancha roja que parecía estar impresa sobre su piel. Sobre las 3:30 del día 26 de febrero, Slobodinov encontró el grupo muerto a las orillas de un claro. Los cuerpos habían sido cubiertos por hojas y malezas, pero sus rostros estaban completamente desfigurados. La investigación médica descubrió que todos presentaban signos de choque crítico. Se había producido algo más allá del simple accidente o la violencia. La comunidad científica se reunió para analizar estos hechos inexplicables. Pero ninguno de los expertos en física, geología, climatología, botánica, zoología ni medicina pudieron explicar el extraño comportamiento de los jóvenes y su posterior muerte. Todo apuntaba a un incidente sobrenatural o una fuerza desconocida que se había abalanzado sobre ellos durante su excursión. Desde ese día hasta la fecha, los acontecimientos del paso Dyatlov han sido objeto de numerosos debates y teorías. Las autoridades rusas y sus homólogos internacionales se mantuvieron al margen, asegurando que no habían encontrado evidencia suficiente para justificar una investigación mayor. Sin embargo, el misterio persiste hasta hoy, una marea inquieta de silencios y sospechas sobre lo ocurrido en los Alpes rusos durante las noches silvestres. En el frío y espectral invierno de 1952, los estudiantes rusos del grupo DY Dyatlov pasaron una noche que no recordarían jamás. Las nubes negras cubrían el cielo con un velo fúnebre, mientras la temperatura descendía a niveles inauditos.
El día anterior, habían llegado a su campamento en el bosque de Ukok en Sajalín, y desde entonces no había vuelto a ver la aurora. El 27 de febrero, un miembro del equipo se despertó con una sensación perturbadora, como si algo grave estuviera ocurriendo. En medio de su alaridos de alerta, el resto del grupo comprendió que era necesario actuar rápido y en silencio. Con el frío azotándoles por todas partes y los helados restos del campamento inerte a sus pies, optaron por marcharse. El trayecto fue un viaje sombrío y desconcertante hacia la estación de tren de Peredelkino, que se encontraba a 30 kilómetros. La noche parecía sin fin en el coche congelado, como si el tiempo no quisiera dejarles ir. Algunos miembros del grupo permanecían aturdidos y desorientados, otros, impregnados de una mezcla de miedo y dolor. En Peredelkino, un antiguo hotel abandonado y oscuro, les aguardaban las sombras que no podían explicar. Aunque sus cuerpos estuvieran vacíos y helados, el horror se abría paso en sus almas como si fueran una proyección de lo terrible que presenciaron. El frío era tan intenso que cada respiración parecía un ataque de dolor. El temor a lo desconocido dominaba su estado mental mientras despedían a la tranquilidad del día por última vez y entraban en el misterio nocturno. Las sombras los perseguían, la nieve les cubría las huellas e incluso el cielo parecía querer ocultarlos. Se movían con cautela, como si cada paso pudiera provocar un incidente aún más inquietante. Un hombre del grupo cayó muerto en el bosque de Ukok en medio del camino que tomaron. Cuando la noche llegó a su fin y comenzaron sus plegarias por él, se percataron de que no había rastro de la figura. Su cadáver quedó abandonado en medio del caos. Tras este punto de inflexión, el grupo descendió hacia las entrañas de la montaña donde los esperaban aún más misterios y horror. Las sombras devoradoras les perseguían sin cesar, mientras que el frío parecía tener una mente propia y un deseo implacable de asfixiarlos. La última parte del viaje a Peredelkino fue un viaje de penumbra y angustia. Angustia, donde la presencia maligna de lo desconocido parecía haberse adentrado en sus almas con cada paso que daban. Al finalizar el trayecto, la oscuridad les rodeaba como una prisión sin salida. Los misterios del bosque de Ukok y las sombras que lo habitan continuaron aterrorizando a los miembros del grupo de Dyatlov, convirtiéndolos en víctimas de una maldición silenciosa. Aunque sus almas nunca serán olvidadas por la historia, el nombre de cada uno de ellos se ha convertido en una sombra eterna que les acompaña en su camino hacia el destino desconocido. En el frío y desértico campo de Skelligo que los Dyatlov llamaban Hogardur. Durante aquel invierno espantosamente silencioso, solo una manada de perros y el viento eran testigos silenciosos del misterio. La nevada continuaba sin pausa, cubriendo cada rincón con su capa blanca. Los cuerpos se arrastraban sobre la nieve helada, sus huellas como un eco oscuro de sus últimas horas de vida. Los perros que los Dyatlov habían traído consigo, 3 en total, no estuvieron presentes durante la noche del incidente. No fueron hallados con los restos, ni siquiera cerca de ellos. La cabaña se mantuvo vacía y en silencio a medida que el tiempo pasaba, hasta que aparecieron las patrullas militares para investigar. El jefe médico militar, un hombre joven pero respetado por su experiencia, se acercó a la cabaña. Aquel lugar era una escena de catástrofe congelada y sin vida. Las cosas en el interior estaban intactas, como si nada hubiera pasado, solo que no lo parecía. En los pasillos, las puertas abiertas mostraban cómo habían sido arrancadas del marco. En la habitación principal, donde dormían los Dyatlov y su perro de compañía, todo era caos. Los cuerpos estaban dispersos en el piso, envueltos en mantas y cobijas rotas o deshilachadas. Las cortinas estaban
dobladas al borde del balcón, como si algo hubiera arrastrado a las víctimas fuera de la cabaña. El médico militar se acercó a una figura, un hombre que parecía ser el líder de la familia. Pavel Dyatlov estaba tendido en el suelo con la cabeza y los brazos extendidos. Un brillo inquietante brillaba en sus ojos, mientras miraban al cielo vacío, como si hubieran visto algo terrible sin poder evitarlo. Mientras examinaba a cada miembro de la familia, la evidencia se volvía creciente. Las huellas de las botas que llevaban hasta el campamento parecían desvanecerse en el bosque. Los objetos que habían sido robados del interior de la cabaña estaban desperdigados a lo largo de varios kilómetros, algunos a través de montañas heladas. El jefe médico militar recordó las palabras del camarada que había acompañado a los Dyatlov: aquí no hay huellas humanas, una observación que se volvió un misterio sin resolver. ¿Quién o qué había estado allí? ¿Y por qué? Esa noche, mientras el doctor examinaba el cuerpo del jefe de la familia, sintió una presión siniestra en su espalda. Sin darse cuenta, levantó rápidamente la mirada y vio al perro que habían dejado atrás. Un brillo inquietante brillaba en sus ojos dorados. El médico retrocedió con rapidez y se acercó a los Dyatlov más cercanos, Pavel incluido. En el cuerpo de ambos parecía haber algo extraño, como si su sangre hubiera cambiado color. El jefe médico militar no estaba preparado para lo que le esperaba. En lugar de encontrar simplemente un accidente o una persecución salvaje, encontró evidencia de un crimen implacable y sin piedad. Cuando al fin se retiraron de la cabaña con los cuerpos de los Dyatlov, los perros volvieron a aparecer. Corrieron hacia ellos como si supieran algo que nadie más sabía. El jefe médico militar no podía negar que el misterio seguía ahí, agazapado en las montañas heladas y el frío oscuro de la noche. Algunas cosas nunca eran tan simples como parecían. En la noche de 23 al 24 de febrero del año 1959, los miembros de un grupo de 5 jóvenes, incluyendo el ya infamado Igor Dyatlov, se preparaban para una noche tranquila en el bosque. Su objetivo era explorar la región circundante a la estación de esquí Rizaba, ubicada cerca del valle de Kolma, al este de los montes Urais en Siberia Occidental. Ya era de madrugada cuando la tranquilidad se desvaneció para ser reemplazada por un frío penetrante. Los jóvenes exploradores no entendían a qué se debía el inusual frío, que contrastaba con el clima caluroso del día anterior. A pesar de los peligros conocidos y notoriamente amenazadores del bosque local, no parecía existir una razón aparente para la misteriosa agitación. Al amanecer, Igor Dyatlov se dirigía hacia la estación con un grupo reducido. Algunos miembros de su grupo habían sido llevados al hospital por heridas y otros fueron identificados como fallecidos en el lugar del accidente. La presencia de un hombre en blanco era una constante que rodeaba a las víctimas. Sus ropas blancas y calzado también se convirtieron en elementos clave. El grupo quedó sumido en la oscuridad mientras se esforzaban por comprender el entorno alrededor suyo. El bosque parecía inquieto y tenso, como si estuviera aguardando algo que aún no sabían qué era. Los exploradores intentaron mantenerse unidos mientras atravesaban lo que ahora conocemos como el llamado Paso Dyatlov, una zona de terreno elevado entre la estación de esquí Rizaba y la estación en la parte superior del valle Kolma. La oscuridad se hundía cada vez más, inundando las sombras con un misterio que parecía no tener explicación. Algunos miembros del grupo mencionaron haber visto luces titilantes en el cielo nocturno, y otras personas hablaron de sonidos inquietantes provenientes del bosque. Los días transcurrían mientras los supervivientes seguían buscando respuestas a estos misterios.
Pero incluso entre ellos mismos no existía consenso sobre qué había sucedido realmente en el paso de Dyatlov, solo quedaba la certeza de que una noche oscura se transformó en un desastre inexplorado e inexplicable. El día había sido normal hasta que la nieve comenzó a caer en una intensa lluvia de ocharroces, cubriendo el valle de blanco y silenciando todo ruido. Los 10 estudiantes del Instituto Militar y 2 guías rusos, reunidos bajo las estrellas en un campamento improvisado cerca del paso Dyatlov, apenas se daban cuenta de lo inminente que estaba la tormenta. Con el cielo cubierto por nubes grises y una intensidad del viento que parecía arrancarles los cabellos, los estudiantes continuaron su viaje hacia las alturas. La noche llegó sin previo aviso, sofocándolos en su campamento de helado lana de oveja. El hambre se hizo presente, y aunque intentaron resistir, la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de ellos. A medida que avanzaban, los refugios que parecían ser el fin del viaje se convirtieron en espacios cada vez más inhóspitos. La nieve, en suaves heladas, cubría todo con un velo de blancura. El paso de Dyatlov parecía no tener fin, solo una cuesta que subía hacia las nubes. A la madrugada siguiente, el grupo comenzaba a perder el rumbo. Un sonido distante les alertó, pero antes de entender qué era, ya eran capaces de percibir un mar de rojo en la oscuridad, los ojos de una criatura misteriosa que parecía rodearles como si estuviera esperando algo. En ese momento, el líder del grupo se convirtió en la figura más peligrosa. ¿Peligrosa? El terror comenzó a invadirles cuando escucharon voces que no provenían del viento, sino de una entidad que les perseguía desde los albores del cielo. En medio de esa tormenta de pensamientos y sentimientos, todos perdieron el conocimiento. Cuando regresaron a la realidad, descubrieron el cuerpo sin vida de 2 compañeros en una cabaña helada, cubiertos por un cobertizo de ocharroces. Ocharroces. Los otros, no. En el frío de aquella noche invernal, la maldición del paso de Dyatlov los había tomado con sencillez y las evidencias solo confirmaban lo que ya sospechaban, un destino ininteligible les había robado su vida a todos ellos. En el frío de aquel invierno soviético, los pasajeros del tren escolar comenzaron a sentirse extrañamente incómodos después de haber cruzado las montañas uralizadas. El cielo se había convertido en un azul opaco que parecía no querer revelar nada más al mundo. La neblina espesa y pesada golpeaba los cristales del tren con cada ruido de motor, creando una atmósfera casi asfixiante. El capitán del tren, un hombre viejo y temido por sus compañeros, no emitía comentarios sobre el comportamiento inusual de los pasajeros. Algunos solían contar que él solo era una máscara para la verdadera autoridad, algo que nadie se atrevía a cuestionar. En cambio, la preocupación generalizada se centraba en la falta de alimentos y agua, así como el frío intenso que acechaba al otro lado del próximo paso de Dyatlov. Los pasajeros comenzaron a notar una peculiar quietud en las montañas, casi un silencio absoluto. Era tan espeso que incluso los pájaros habían cesado de cantar. La ausencia total de sombras en el interior del vagón solo se debía a la luz manchada y vacilante de las estrellas. Los pasajeros sentían que no estaban solos, como si observadores invisibles les vigilaran desde las alturas. El capitán ordenó aumentar los turnos de guardia para mantener el nerviosismo bajo control. Nadie entendía por qué el frío era tan intenso, ni tampoco cómo las temperaturas llegaron a rozar los 0 grados centígrados. Algunas voces sugerían que algo más estaba en juego aquí, algo terrible y desconocido. Una noche oscura y llena de estrellas, 2 jóvenes pasajeros observaban desde la ventana del vagón mientras el mundo que habían cruzado parecía convertirse en una pesadilla macabra.
Los árboles se movían como si fuera una luz invisible, las copas desprendiéndose en un puro espectáculo de caos. Caos. De repente, una explosión sorda atravesó el silencio, seguida por un ruido que parecía la marea del mar cuando golpea contra un roble viejo. La luz de las estrellas se desvaneció rápidamente y algo negro, oscuridad incesante, comenzó a devorarles. Las voces de los demás pasajeros en el vagón fueron absorbidas por la nada silente que ahora les rodeaba. La última imagen que quedó fue del capitán, un hombre descomunal con una sonrisa cruel dibujada sobre su rostro viejo y expuesto al frío. Su muerte fue inmediata, sus huesos se desintegraron bajo la presión de aquel infierno de nieve. Los jóvenes pasajeros quedaron atrapados en esa oscuridad. Oscuridad sin fin, aterrorizados por lo que enfrentaban. Cuando el sol apareció al final del día siguiente, un grupo de cazadores local encontró el vagón, cubierto en una capa perpetua de hielo. Ningún rastro de los pasajeros quedaba, solo la oscuridad sin fin de las montañas que les había devorado antes. Las causas exactas del desaparición persistían en el miedo y la especulación, lo único que quedó claro fue la presencia inquietante que acechaba entre los bosques, esperando a los próximos que estuvieran dispuestos a enfrentarse al paso de Dyatlov. El frío comenzaba a ser insoportable en aquella noche de mediados de febrero. El cielo estaba cubierto por una capa gruesa de niebla que dificultaba la visibilidad incluso entre personas que compartían el mismo campamento, como si se hubieran sumergido en un océano de blanco. Los cuerpos del grupo dormían plácidamente, asemejándose a seres inanimados bajo su manta gruesa. Pero fue una noche tranquila hasta que oímos el sonido de unos pasos pesados y sigilosos, acompañado por un chillido perturbador que se alzó en la niebla. Todos se despertaron con los latidos acelerados del corazón, atentos a cualquier movimiento fuera del campamento. La noche se tornaba cada vez más fría, la temperatura descendió de manera gradual hasta alcanzar puntos extremadamente bajos. Los dormidos volvieron a su sueño eterno mientras que el grupo continuó con sus actividades cotidianas, ignorando las extrañas señales en los alrededores. La mañana llegó como un lento espectáculo de niebla y sol, revelando una realidad sombría, la trampa. Los cuerpos del grupo dormido se encontraban cubiertos por una capa de hollín y polvo, con múltiples heridas en sus cuerpos y rostros, algunos aún calientes. El mundo exterior no ofreció ayuda, únicamente la oscuridad que los rodeaba. Un silencio sepulcral llenó el vacío entre los sobrevivientes. Frío se había convertido en un verdugo implacable. Con el tiempo, se descubrieron marcas de luchas y agonías dispersas a lo largo del campamento abandonado. Las heridas eran innumerables, huesos rotos, músculos ensangrentados que indicaban estrujones extremadamente fuertes y clavazón de objetos diversos. Algunos cuerpos estaban desmembrados, otros parecían haber sido mutilados con precisión para ocultar sus verdaderas formas. Los sobrevivientes, por su parte, se negaron a hablar. No sabían qué había pasado ni cómo habían escapado de la maldición que les acechaba. Mientras el frío seguía siendo la única constante en su vida diaria, comenzaban a caer incesantemente los cuerpos del grupo dormido. El paso de Dyatlov se convertiría entonces en un calvario sin fin, donde cada día era una agonía más desgarradora. El destino de aquel grupo inexplicablemente perseguido por el frío y la muerte no cesaría jamás. La noche caía lentamente en el bosque de Sofochikovka cuando las 6 jóvenes estudiantes rusas y un camarógrafo extranjero decidieron explorar el valle que rodeaba su campamento, sin darse cuenta de los peligros que se ocultaban tras esas sombras. La luna menguante iluminaba la noche como una calavera, sus destellos reflejados en la nieve acumulada alrededor del valle. Ya estaba entrada la madrugada cuando, sin previo aviso,
el grupo fue asaltado por un fenómeno inexplicable. El aire helado de la noche se tornó tenso y ominoso, interrumpido solo por el zumbido constante que parecía provenir del bosque. Las jóvenes intentaron mantenerse juntas, buscando refugio en el interior del techo de su caparazón de tiendas de campaña, pero incluso allí se sentían aterradas. Alrededor del campamento, las luces de sus telas de colores y los pitidos eléctricos parecían exponerles al abismo silencioso que había rodeado a su pequeño refugio. Un viento sibilante, sin duda un efecto misterioso de la noche, se acercó sigilosamente, llenando el aire con sus risas chillonas y amenazadoras. En medio del desorden, Liudmila Grigorievna Pokilenko fue la primera en caer. Su cadáver desnudo fue encontrado al amanecer, cubierto por una copa de nieve, mientras que el resto del grupo parecía haber sido eliminado con rapidez y brutalidad. Los cuerpos despojados de los jóvenes estaban dispersos a lo largo del valle, sin signo alguno de combate físico. Los miembros sobrevivientes presentaron una variedad de lesiones que no coincidían con el escenario de un ataque humano, raspaduras, cortes y pequeños golpes. Sin embargo, el principal sospechoso era la presencia del pájaro espantado de los alrededores. Los sobrevivientes contaron cómo unas alas de una grulla parecían haberse posado en sus rostros y cuerpos mientras corrían, dejando marcas furtivas. El comisario Dmitry Chudinov fue el primero en llegar al lugar del desastre. Acompañado por un equipo de investigación. La nieve se esfumaba bajo sus pies cuando observaron la escena, los cuerpos cubiertos de hielo, las telas colgadas al viento y las huellas que parecían haber sido hechas en el sonido del viento mismo. Como si fuera un sueño, Chudinov se quedó inmóvil cuando una de las jóvenes estudiantes apareció por detrás de él. Su rostro estaba cubierto por la nieve, pero sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Conocía el destino que la esperaba en el campamento, no sabía cómo había escapado. Los siguientes días se convirtieron en una lenta marcha hacia la ciudad. La grulla seguía siendo un tema de conversación incómodo, y los sobrevivientes contaron a cada nuevo interrogador su historia, buscando respuestas pero también temiendo las preguntas que pudieran hacerles. Finalmente, el comisario Chudinov presentó su informe, asegurándose de incluir todos los detalles y testimonios. Pero la verdadera respuesta al desastre del paso de Dyatlov se escondía en el bosque oscuro, donde el frío permanecía persistente y el misterio seguía siendo un tema de conversación silenciosa entre aquellos que vivieron para contarlo.